Y bien, como tú has señalado, es importante aclarar que lamentablemente hoy en día cuando se establecen ciertas medidas para mejorar y fortalecer lo que es el pago de la renta de dignidad, pues por la situación política de nuestro país se tergiversan y se sacan titulares que realmente son errados y es importante aclarar a la población para no alarmarla, ¿no? Mm. En realidad, esta medida que ha sido incorporada en el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el 2025 establece una serie de salvedades en lo que es el acceso a la renta dignidad. Recordemos que este beneficio ha sido creado el año 2007, ¿no? Es decir, que ya estamos cumpliendo 17 años de vida de esta política social que busca principalmente mejorar la vida de los adultos mayores, ¿no? A través de una renta que se paga de 300 bolivianos a aquellas personas que no han contribuido al sistema de pensiones y de 350 bolivianos para los que no han contribuido y de 300 bolivianos para aquellas personas que sí han contribuido y también son beneficiarios de esta renta dignidad. Es importante aclarar de que esta renta está totalmente garantizada para los jubilados de nuestro país, pero hay que leer un poquito, yo creo que a detalle, justamente esta medida que está planteada para que la población conozca y entienda realmente cuál es el alcance de esta disposición. Estamos hablando del artículo 3 de la ley 3791 de la renta dignidad. Cuando uno revisa esta ley, la actual vigente, ya establece que para acceder a esta renta uno tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que sea residente boliviano, ¿no? Es decir, las personas que ya no residen en Bolivia ya no son beneficiarios de esta renta. El segundo requisito es de que tengan la edad de 60 años. Cumplidos los 60 años ya acceden al beneficio. Pero ya la ley establece que aquellas personas que tienen una remuneración contemplada en el Tesoro General de la Nación, o sea, vale decir aquellas personas que reciben un salario en el sector público, no tienen el beneficio de la renta de dignidad, pero eso ya estaba así desde el año 2007, o sea, no es una medida nueva, desde el año 2007 ya estaba esta excepción. Ahora, Lo que hemos viceministro, hecho, pero se pagaba, ¿no? Igualmente a los del sector público, por más que estaban contra... no, no se pagaba. Ah, no. no se paga, no se paga. Ah, ¿Sí? ya. Como te digo, desde el año 2007, las personas que trabajan en el sector público y que tienen más de 60 años no reciben la renta de dignidad, así está establecido en la ley desde el año 2007. Lo que hemos incorporado es también a lo que es el sector privado, porque hay que tener una homogeneidad, ¿no? En estos casos, y aquellas personas que cumplen, digamos, estos requisitos, pero que continúan activos en el sector privado, no van a recibir la renta de dignidad. También estamos hablando de los accionistas, los socios y directores de sociedades, ¿no? Estamos hablando básicamente de empresarios que tampoco van a recibir la renta de dignidad y también aquellas personas que reciben la fracción complementaria, es decir, aquellas personas que tienen el beneficio del 100% de jubilación, ellos tampoco recibirían la renta de dignidad. Estamos hablando básicamente de los militares, ¿no? Ah, Que ya. ya tener ese privilegio de tener una renta del 100%, no se considera que ellos reciban una renta de dignidad. ¿Y por qué? Eso es importante remarcar, porque toda política pública tiene un propósito y el objetivo de la renta de dignidad es de contribuir a la reducción de la pobreza en nuestro país. Y justamente ha tenido un efecto importante. Recordemos que en el pasado, cuando uno revisa datos sobre la pobreza extrema, en el año 2006 la pobreza extrema llegaba al 38%. Y esta medida, entre otras políticas públicas, ha permitido que la pobreza en nuestro país baje al 11,9%, datos al 2023. Entonces, cuando uno entiende cuál es el objeto, el propósito de esta medida, es pues para aquellos sectores que necesitan de una renta que proviene del Estado, ¿no? Recordemos que esto sale del bolsillo del Tesoro General de la Nación, es dinero de todos nosotros. Y por eso, pues no se ve necesario que segmentos como empresarios, que son accionistas, son directores de empresas, necesitan una renta dignidad. Tampoco aquellos que ya tienen, como te decía, el beneficio de una renta del 100% o una pensión del 100%, como el caso de los militares, y Sí. entendemos que estos segmentos no les va a afectar, como también aquellos
que trabajan en el sector privado, porque los del sector público tampoco reciben. Y como te decía, es importante aclarar ese aspecto porque pareciera que recién se están incorporando estas salvedades cuando ya existían desde el diseño de esta política pública. O sea, viceministro, hasta el 2024 los militares la recibían, también los del sector privado la recibían. Ya el próximo año no recibirían la renta dignidad. Bueno, como te digo, aquellos que permanezcan activos en el sector privado ya no los recibirían. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un sueldo, tienen un salario y al mismo tiempo acceden a una pensión de jubilación. De hecho, hay muchas personas que se han jubilado y ya tienen una pensión de vejez y siguen trabajando, es decir, tienen dos ingresos. Y como te digo, esta medida, esta política social ha sido diseñada principalmente para contribuir a la reducción de la pobreza. Ahora, ¿no? Entonces, sí, viceministro, personas que trabajan en el sector informal, pero trabajan todavía y son arriba de 60 años y que no están registrados oficialmente en una planilla, en ese caso, ¿qué pasa? O emprendedores, por ejemplo, que todavía más allá de los 60 siguen emprendiendo. Mira, es muy importante tu pregunta y queremos dar tranquilidad a la población. Ellos no van a estar afectados, ¿no? De hecho, fíjate, aquí yo tengo algunos datos para que la población vea la cantidad de beneficiarios que tenemos en el país de la renta dignidad. El año 2017 llegábamos a 1 millón de beneficiarios, ¿no? Y el año 2023 estamos ya llegando a 1,2 millones de beneficiarios. Es decir, cada año hay más personas que cumplen 60 años y que se benefician de una renta dignidad. Y es importante, yo creo que acá, lograr mayor eficiencia en la asignación de estos recursos cuando el objetivo es contribuir a la reducción de la pobreza. En este caso, tengo aquí otro gráfico que igual nos muestra la cantidad de beneficiarios y cómo ha ido creciendo de manera sostenible en el tiempo, pero que de los actuales beneficiarios, el 80% son personas que no han contribuido al sistema de pensiones, es decir, personas que trabajan, como tú lo has mencionado, en el sector informal, y en esos casos está totalmente garantizada la renta dignidad. No se está haciendo ningún cambio, digamos, en ese caso, porque sabemos que es un segmento vulnerable, ¿no? Porque no ha tenido la oportunidad de tener un empleo formal, muchos de ellos tienen trabajos precarios y necesitan, por supuesto, de una renta para que pueda ayudar a su calidad de vida, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la población conozca de que esta es una política social que tiene un objetivo claro y lo que estamos haciendo es lograr una mayor eficiencia en la asignación de estos recursos porque cada año tenemos nuevos rentistas que se benefician de esta renta dignidad y que es vitalicia, ¿no? Hay que recordar que es una renta vitalicia y que también genera un beneficio que son los gastos funerarios, ¿no? Entonces, yo creo que es importante aclarar porque lamentablemente hemos visto que en algunos medios de comunicación se ha lanzado la idea de que los jubilados dejarían de recibir la renta y eso es mentira. ¿Cuántos son los que dejarían aproximadamente, viceministro, a partir del próximo 2025? O sea, a partir de hacer cumplir la norma en sentido de que los que reciben 100% y los que trabajan no la reciban en el sector público y el privado. ¿Cuántos dejarían, han calculado el próximo año? Mira, lamentablemente yo te muestro aquí un titular de un periódico que dice que cerca de 250,000 rentistas serán afectados con el recorte de la renta dignidad. Este es un dato incorrecto. No es así, porque como te digo, los que tienen una jubilación se benefician de la renta dignidad, salvo que tengan una actividad laboral en el sector público. ¿Es menos de esa cifra, viceministro? ¿Menos de esa cifra que dio el medio? Menos. Mucho. Mira, tenemos una estimación, porque obviamente hay que tener datos precisos, pero estimamos que va a ser alrededor del 1% del total de beneficiarios, ¿no? Como hace un momento te decía que actualmente tenemos 1,2 millones de beneficiarios, una cantidad muy importante de beneficiarios en el país, y cercanos al 1% de empresarios que reciben una renta dignidad, accionistas de empresas que reciben la renta dignidad, personas que reciben una jubilación del 100%, que como te digo es un privilegio prácticamente que está muy limitado a estas personas, pues ya no se van a beneficiar de la renta dignidad y esos recursos van a ser utilizados para pagarle a las personas que sí son vulnerables, que necesitan de esta renta y la gran mayoría no va a ser pues afectada desde en mi cálculo rápido yo estimé si es 1% unos 12,000.
¿Y cuántos Sí, comienzan a recibir si desde el próximo año, viceministro, más o menos? ¿Tienen el cálculo? ¿Los que cumplen 60 el próximo año y tendrán que recibirlo? mira, sí, sí, mira, como te digo, entre esos 12.000 son empresarios, son Ujú. accionistas, son directores de empresas. Ayer el ministro, por ejemplo, daba el ejemplo accionistas de bancos, directores de bancos, que en algunos casos cobran la renta dignidad, pues ellos ya no van a tener ese beneficio. Los militares, personas que también son activas, ¿no? Y que tienen una jubilación y trabajan en el sector privado, entonces al tener ya dos ingresos, no es necesario una renta en esos casos porque Sí, tienen ingresos, ¿no? lo, Salvo que esta medida está siendo orientada lo, para mejorar la situación de lo, pobreza. lo tengo claro, viceministro, pero los que entran a partir del próximo año a los 60, ¿han calculado cuántos son? O sea, que van a recibir por primera vez. Al año tenemos un dato, más o menos cada año se incorporan como 40.000 nuevos beneficiarios de la renta dignidad, ¿no? Eso tú sabes de que Sí. es un tema demográfico, todos cumplimos años y hay personas que ya pues tienen mayor longevidad y este número de beneficiarios va creciendo. Todos aquellos que no tienen un ingreso activo, digamos, laboral, van a seguirse beneficiando, es la gran mayoría, y yo creo que la cantidad de beneficiarios supera con creces el limitado número de personas que sí tienen ingresos, que tienen un estatus económico elevado y que por supuesto a ellos no les va a afectar dejar de tener 300 bolivianos al mes, ¿no? Que es lo que a ellos les correspondería. Y yo creo Bueno, que es importante sí. también darle tranquilidad a la población porque, como tú dices, algunos jubilados se preocuparon porque cuando uno ve titulares de este tipo que desinforman la situación que se ha planteado, pues generan alarma, preocupación en esta coyuntura. Y es por eso que el día de ayer ya nos hemos reunido con lo que es la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones en nuestro país y se les ha explicado con detalle, ahí con cuadros comparativos de lo que dice la ley y qué se está incorporando y qué se está ajustando, y ellos han entendido claramente que esta medida no les va a afectar, que esto está dirigido a personas que tienen un nivel económico elevado, ¿no? Que son empresarios, son accionistas, son personas que tienen ingresos elevados y que, bueno, esos recursos van a ser asignados a nuevos 40.000 beneficiarios que vamos a tener en la siguiente gestión. Y nos han dicho este segmento de jubilados que van a apoyar este proyecto de ley en la Asamblea. Es importante que la población entienda que esto es parte de un proyecto de ley, que es el presupuesto general del Estado, y que el debate tiene que ser en la Asamblea, ¿no? Ojalá que nuestros asambleístas, en lugar de hacer bochorno y pelearse en la Asamblea, debatan este tipo de medidas que mejoran la eficiencia en la asignación de recursos que tenemos en el Estado. Yo creo que el objetivo de luchar contra la pobreza es claro y esta medida claramente ha estado ayudando y va a seguir ayudando a los sectores vulnerables de nuestro país.